¿Sabían que la calle Salitre era la calle Muñoz Herrera en tiempos de la Segunda República Española? Pues no lo sé si lo sabían, pero yo lo he sabido gracias al maravilloso libro, a la maravillosa enciclopedia del callejero malagueño del Gran Domingo Mérida, La Voz de Málaga. Y detalles como esos y otros muchos vamos a desvelar hoy, teniéndola como base, en nuestro pasear por Málaga. ¿Me acompaña? ¿Le suena? Sí, es el Perchel Sur. Estamos en Los Percheles, ese primer barrio, asentamiento, nacido a extramuros de la ciudad musulmana, más allá, ¿verdad? Pasado el río Guadalmedina, que la divide de estos Percheles, con su norte y con su sur, que hoy estamos visitando, y me encuentro precisamente en esta calle Salitre, por la que hoy quería comenzar este pasear por Málaga y a la que hacía referencia por su nombre en la etapa de la Segunda República, ¿recuerdan? Muñoz Herrera. Pues bien, esta calle Salitre, en estos Percheles, Percheles que saben por qué aquello de los percheles, ¿verdad? Por las perchas, por los palos, donde se secaba el pescado, de esa industria creciente de alimenticia del pescado, ¿verdad? Pues esos percheles, esas perchas que hicieron a la ciudad crecer hasta aquí por el mal olor del pescado tendido, ¿verdad que sí? Son las que dan origen a esta barriada. Claro, que de la calle Salitre que hoy estamos viendo podemos hablar mucho más. Fíjense qué diferencia. Aquí estamos viendo la calle actual, la calle Salitre, la calle moderna, la calle de los edificios, de las viviendas, de las tiendas. Esta calle que se extiende entre Pasillo del Matadero y calle Fortuny, en el Perchel Sur, en el que os decía, por aquello de las perchas. En el siglo XVIII fue el siglo que se ganó el terreno al mar. ¿Cómo? Pues a raíz de la tierra que se iba depositando en la desembocadura del Guadalmedina con las recrecidas y con las inundaciones que se producían. Van quedando más hacia el interior las calles de las Anchoverías. ¿Les suena Anchoverías? Sí, por anchoa. Y la de los Percheles. Se trazan otras vías más anchas y rectas. Son las calles Mar y Almacenes. ¿Les suena? Sí, esta sería Mar. Cuarteles sería almacenes. En ellas se multiplican las tiendas, las de artesanos, de distintos oficios, las bodegas de vino. Se hacen faenas de todo tipo, especialmente de frutos secos. Esta es la calle que hoy conocemos como Salitre y por la que empezamos este paseo. Bien, les decía que andamos por los Percheles, ese primer asentamiento relativamente urbano e industrial donde los pescados se secaban en perchas. El primero, extramuros de la Málaga musulmana, hasta que los muros se derribaran. Los percheleros eran los otros, esos otros vecinos de la ciudad más allá del río Guadalmedina, gente del vivir, supervivientes del día a día. Nada que ver con el Perchel que hoy ven y que hoy pasean. En pie apenas quedan algunas de sus antiguas calles, sin su característico empedrado. Sus tradicionales casas fueron sustituidas por estos grandes bloques que ven en calle Salitre y pocas son las casas mata que aún en pie se sostienen. Ancha y Angosta del Carmen, Peregrinos, Huerto de la Madera Eslava, son calles de las que podríamos relatar horas y horas de historia. Aún si quedan memorias en pie que pudieran relatar esa historia reciente, ya lejos de aquellas perchas que relataran la vida y las algarabías del barrio más antiguo de Málaga. Pero sigamos por nuestro paseo por estas dos vías que vertebran el Perchel Sur y que hoy son más centro que periferia. Y de la calle Mar, Salitre, a la calle Almacenes, Cuarteles. ¿Por qué almacenes?
Pues su propio nombre lo indica, por la cantidad de almacenes que se almacenaron, valga la redundancia, en esta vía, que tiene un origen muy similar al de calle Salitre. Es una vía que surge a raíz de los terrenos ganados al mar y que tiene hoy este aspecto que están viendo: viviendas, tiendas y almacenes, pero comerciales. Claro que sí, nada que ver con el origen, o un poquito menos que ver con el origen en torno al cual surgió, ¿verdad? Es una calle que surge en paralelo a la calle Ancha. Desde que tuvo su origen, tuvo un carácter marcadamente industrial, y en los márgenes, pues como les decía, se encontraban instalaciones fabriles. El primer nombre fue precisamente ese, en la calle Almacenes, pero ya en el siglo XIX se le empezó a conocer como calle Cuarteles. ¿Por qué calle Cuarteles? Pues fíjense, el historiador Víctor Heredia considera que puede tratarse por las subdivisiones urbanas que se emplearon entre el siglo anterior, el XVIII, y mediados del XIX. Es decir, no solamente la ciudad se dividía en 5 distritos en aquel entonces, sino que también lo hacía en 26 cuarteles, cada uno de los cuales estaba regido bajo la supervisión de un concejal, también llamado regidor. Puede ser, como nos dice este conocido historiador, que la aplicación de este término administrativo terminara convirtiéndose en el nombre per se de esta calle. ¿Sabían que en este lugar existió el denominado baluarte o batería de San Andrés, levantado en 1625 junto a las ya existentes torres de Fonseca, que databan de la época musulmana, y donde ya estaba adosado ese convento del Carmen? Hay cuánto que contar sobre esta fortificación artillada que tuvo su origen o tuvo su interés y se construyó para reforzar la defensa de una ciudad en el extremo occidental frente a esos ataques piratas berberiscos que eran mucho más frecuentes de lo habitual en aquel momento y que hacían cundir a la población en pánico. Qué diferente, ¿verdad?, del aspecto actual. Desde Pasillo del Matadero hasta la explanada de la estación se extiende esta calle, originada, como les decía, gracias a esa canalización de la desembocadura del Guadalmedina para ganarle terrenos al mar. Fueron numerosos los almacenes de artesanos que se establecieron en esta calle efectivamente, y de ahí su nombre original: almacenes. Sobre la actual calle Cuarteles, además de la teoría del historiador Víctor Heredia, hay otra que recoge Domingo Mérida en su obra. Pues después de los almacenes artesanos, la bodega de vinos y las naves para faenar con frutos secos, llegaron los acuartelamientos. En 1780 se estableció el de caballería y más tarde llegaría el del Ejército del Aire, que popularmente terminará siendo conocido como el de los Gurripatos. Pero ojo, que esta calle no solo recibió el nombre de almacenes y de cuarteles, también se denominó durante algún tiempo la calle del Doctor Dávila. Y para acabar, ¿tienen una curiosidad más? Sí, justo en esta calle se encontraba en el número 4 la fábrica de pianos de López y Grifo. ¿Les suena? Seguro que sí. En el pasado industrial de nuestra ciudad desempeñaron un papel muy importante las empresas dedicadas a la fabricación de pianos. López y Grifo fueron los sucesores del gran Adolfo Montargón.
Qué imagen tan perchelera, ¿verdad? Sí, esta, la del Mercado del Carmen, que tengo por este lado, y la de la Parroquia del Carmen, que tengo justo al lado del otro. Estamos en la Plaza de Toros Vieja. Plaza de Toros Vieja deja lugar a pocas dudas. Es de esos nombres de calles que se llaman así porque se tenían que llamar así y porque qué mejor clase de historia que el propio nombre de la calle, porque aquí estuvo ubicada la primera plaza de toros de Málaga, sí señores, muy cerquita del convento del Carmen. Fíjense, están viendo las fachadas del mercado, de lo que hoy es el mercado reformado y remozado municipal del Carmen y de la parroquia, donde en julio se pone de gala, por no hablar de la Cofradía de la Misericordia. Aquí la tienen, pero no pierdan de vista que estamos en la popular calle Plaza de Toros Vieja, que nace a la altura del Puerto del Carmen y que muere a los pies de este mercado que están viendo y que tiene el mismo nombre. Esta céntrica vía da nombre a la barriada en la que se encuentra Plaza de Toros Vieja y además tiene su origen en lo que les comentaba, efectivamente, la construcción del Coso, la primera plaza de toros de Málaga, la Plaza de Toros del Carmen, por su proximidad al convento de entonces, que rápidamente abrió al público, estamos hablando del año 1791, con una capacidad para 5.000 personas. Desde su apertura tuvo un gran revulsivo, mucho éxito para la vida de la barriada. Imagínense los festejos que atraía, además sin distinción de clase. Por la calle del Carmen cruzaban calesas, diablas, nos cuenta Domingo Mérida en su enciclopedia del callejero malagueño. Todo tipo de jinetes, picadores, los balcones y las rejas se enlucían, en fin, imagínense lo que suponía la fiesta nacional en aquella época. El día de la inauguración, el público disfrutó de una corrida de 4 toros por la mañana y otra de 8 por la tarde, según esta reseña histórica. Además, figuraban como espadas, así lo cita el gran Mérida, el célebre Pepe Hillo, Francisco Garcés, Juan Conde, Jerónimo, José Cándido. Aquel día fue el primero de muchas jornadas taurinas. Así hasta 30 corridas se celebraron cada temporada en años sucesivos y en los carteles se anunciaban matadores tan famosos, no como Curro, aunque comparten apellido, Pedro Romero. La animación del barrio creció con la afición a la llamada fiesta nacional, que atrae a todo el mundo independientemente de su clase social en aquella época. Cuenta Mérida que las mujeres se asomaban a los balcones a ver las procesiones de diablas y calesas los días que había corrida de toros, con una calle decorada al efecto. Todo un bullicio en torno a tal acontecimiento popular. Poco más lejos, justo al lado de esta calle, inmediatamente está el Puente del Carmen, que se inauguró en 1939 y para cuya construcción aportaron los comerciantes e industriales de la zona. No dejéis de visitar cuando piséis Plaza de Toros Vieja la Parroquia del Carmen. La parroquia se ubica sobre el convento carmelitano de San Andrés, que difunde la devoción por la Virgen. Este convento se construyó en 1584. La devoción llega a nuestros días convirtiéndose, como recoge la propia web del templo, en un símbolo del barrio y de toda Málaga. El templo que hoy vemos es erigido como parroquia unida a la más antigua de San Pedro a finales del siglo XIX, en 1883 concretamente. Ambas son asumidas por los claretianos en 1937, hasta su separación, que se produce en 1943. Hasta comienzos de los 80 no volvería a la de San Pedro a manos del clero secular. No dejen de visitar, hablando de visitas, el Mercado del Carmen y aprovéchense para tomarse una tapa si pueden. Tampoco no dejen de disfrutar en Semana Santa, muy particularmente y especialmente, de la sede de la Hermandad de la Misericordia. En Semana Santa es obligada la parada de la salida procesional de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, del Santo Cristo de Ánimas y de Nuestra Señora del Gran Poder y San Juan de Dios.
Mucho por ver, como comprueban en nuestro recorrido de hoy. Y desde Pasillo del Matadero hasta Jacinto Verdaguer se extiende esta calle San Andrés, paralela a Mar y Almacenes, sí, a Salitre y a Cuarteles. Esta calle donde se encontraban las famosas torres de Fonseca, sí, esas que estaban protegiendo los arrabales, esas que estaban tan cerquita y a la vez tan lejos, esas que estaban justo en esta calle donde encontramos hoy la parroquia del Carmen, un poquito más adelante y lindando con la calle que acabamos de ver de Plaza de Toros Vieja. Esta calle que hoy ven, donde ven aparcamientos, ven viviendas, nada que ver quizás con aquella calle de arrabales cercanos que protegían las torres de Fonseca allá por los siglos XV y XVI, según nos recuerda Domingo Mérida en su obra, junto a las torres en las que había un guardia permanente para prevenir los posibles asaltos musulmanes. Tuvieron los armadores, la gente del mar, una pequeña ermita bajo la advocación de San Andrés, que tras servir de hospital durante una epidemia, fue el núcleo junto al cual se fundó en el siglo XVI el convento de los Carmelitas Descalzos, que llegó hasta el XIX y cuya iglesia, la que antes hemos visto, existe hoy aún. La parroquia. Aún quedan vestigios en el lado izquierdo del altar mayor de la antigua ermita. Por su nombre de San Andrés se conocían además las playas cercanas. Por cierto, las mismas donde cuentan que mataron a Torrijos. San Andrés fue uno de los 12 apóstoles, hijo de Juan, hermano de Simón Pedro, fue discípulo de Juan Bautista, después de Cristo, quien presentó a su hermano Pedro, predicó el Evangelio en Asia Menor, en Grecia, y fue torturado en Patras. Fíjense toda la historia que tiene esta calle, aparentemente sin importancia. El nombre de San Andrés tiene su origen en el nombre de la pequeña ermita creada bajo su advocación, como les decía, y cuya memoria, la del apóstol de los escitas, de los rusos o de Constantinopla, San Andrés, se honra cada 30 de noviembre. Y hasta aquí el pasear de hoy, que espero les haya resultado curioso e interesante. Podríamos seguir paseando simplemente por los percheles del sur, porque calle a calle, por pequeña que les parezca, cada vía pública tiene una historia, y una historia grande a sus espaldas. Estamos en una ciudad con más de 3000 años de historia.
tenemos que recorrerla y con ella pretendemos también, humildemente desde este programa, rendirle homenaje a tantos historiadores que la recogieron con tanto cariño y que la estudiaron y la divulgaron para que, aprendiendo esa historia, sepamos valorar nuestra ciudad y cuidarla. Y con ese fin que tiene este programa, como les decía, les digo adiós. Pero ojo, que no me voy muy lejos, que me voy por aquí cerquita para seguir preparando más calles y para seguir paseando por Málaga. Mira, te voy a hacer una foto.